Saúl habló abiertamente con su hijo Jonatán y con todos sus servidores acerca de su deseo de matar a David, pero Jonatán, que amaba profundamente a David, le advirtió del peligro. Le dijo que se escondiera por la mañana en el campo y permaneciera atento mientras él hablaría con su padre para ver qué podía hacer. Jonatán habló bien de David delante de Saúl. Le recordó que David no había cometido ninguna falta contra él, que todo lo que había hecho había sido para su bien. Le habló de cómo David había arriesgado su vida al derrotar al filisteo y de cómo el Señor había dado una gran victoria a todo Israel. Le preguntó por qué querría derramar sangre inocente y matar a David sin motivo. Saúl escuchó a Jonatán y juró que David no moriría. Entonces Jonatán llamó a David y le contó todo lo ocurrido. David volvió a estar al servicio de Saúl, como antes, pero la guerra volvió a estallar. David salió a combatir contra los filisteos y les causó una gran derrota y ellos huyeron delante de él. Entonces un espíritu perturbador enviado por el Señor vino sobre Saúl mientras estaba sentado en su casa con la lanza en la mano. David tocaba el arpa, pero Saúl intentó clavarlo en la pared con la lanza. David logró escapar y la lanza quedó incrustada en la pared. Aquella noche, David huyó. Saúl envió hombres a la casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Mical, esposa de David, lo advirtió y le dijo que, si no escapaba esa misma noche, al día siguiente moriría. Así que Mical lo ayudó a salir por una ventana, y David huyó y se puso a salvo. Luego Mical tomó un ídolo doméstico, lo puso en la cama. Colocó una almohada de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una manta. Cuando los hombres de Saúl llegaron para capturar a David, Mical les dijo que estaba enfermo. Saúl insistió en que lo trajeran en la cama, pero cuando entraron, descubrieron el ídolo en lugar de David. Saúl enfrentó a Mical y le preguntó por qué lo había engañado y había ayudado a escapar a su enemigo. Mical respondió que David la había amenazado, diciendo que la mataría si no lo ayudaba. David huyó y se encontró con Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl había hecho. Entonces Samuel y David se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl fue informado de que David estaba en Nayot, envió mensajeros para capturarlo. Pero cuando estos vieron al grupo de profetas profetizando bajo la dirección de Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a profetizar también. Saúl envió otros mensajeros y ocurrió lo mismo. Envió un tercer grupo y también comenzaron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. Al llegar a Nayot, el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar mientras avanzaba. Se quitó sus ropas y profetizó delante de Samuel todo aquel día y toda la noche. Por eso se volvió a decir, ¿también Saúl está entre los profetas? David huyó de Nayot en Ramá y fue a encontrarse con Jonatán. Al verlo, le preguntó angustiado qué había hecho, cuál era su falta y por qué su padre buscaba matarlo. Jonatán le respondió que eso no podía ser cierto, que su padre no hacía nada importante sin contársele lo primero, y que seguramente no estaba planeando su muerte. Pero David insistió, diciendo que Saúl sabía muy bien de la amistad entre ellos y que por eso no le había dicho nada. Juró que estaba solo un paso de la muerte. Jonatán le aseguró a David que haría todo lo que fuera necesario por él. David entonces le explicó su plan. Al día siguiente comenzaba la luna nueva y él debía sentarse a la mesa del rey, pero no iría, se escondería en el campo hasta el tercer día. Si Saúl preguntaba por él, Jonatán debía decir que David había pedido permiso para ir a Belén, a una celebración familiar. Si Saúl reaccionaba con calma, todo estaría bien, pero si se enfurecía, sería señal clara de que estaba decidido a matarlo. David pidió a Jonatán que fuera leal al pacto que habían hecho delante del Señor. Le dijo que, si había culpa en él, prefería morir por mano de Jonatán antes que caer en manos de Saúl. Jonatán respondió con firmeza que jamás permitiría algo así y que, si supiera que su padre estaba decidido a matarlo, se lo diría sin falta. Ambos acordaron una señal para comunicarse. David se escondería junto a una piedra, y Jonatán saldría al campo a practicar tiro con arco, acompañado de un muchacho. Dependiendo de dónde cayeran las flechas, David sabría si debía huir o podía volver en paz. Sellaron nuevamente su pacto, comprometiéndose delante del Señor a mostrar lealtad mutua, tanto ellos como sus descendientes. Llegó el día de la luna nueva. Saúl se sentó a la mesa para comer, y el lugar de David quedó vacío. El primer día Saúl no dijo nada, pensando que tal vez David estaba ritualmente impuro, pero al segundo día, al ver nuevamente el lugar vacío, preguntó a Jonatán por David. Jonatán repitió la historia acordada, diciendo que David había ido a Belén. Entonces Saúl estalló en ira contra su hijo, lo insultó duramente y le gritó que mientras David viviera, ni él ni su reino estarían seguros. Le ordenó que trajera a David para matarlo. Jonatán se levantó furioso de la mesa, profundamente dolido por la humillación y por la intención de su padre. No comió nada aquel día. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo tal como había prometido, acompañado del muchacho. Disparó una flecha que pasó más allá del lugar donde estaba escondido David y gritó al muchacho que la flecha estaba más adelante. Con esto, David entendió que no había esperanza y que debía huir.
Jonatán envió al muchacho de regreso a la ciudad. Cuando quedaron solos, David salió de su escondite, se inclinó 3 veces rostro en tierra delante de Jonatán y ambos se abrazaron, llorando juntos. Aunque David lloraba con mayor intensidad, Jonatán le dijo que se fuera en paz, recordándole el pacto que habían hecho en el nombre del Señor, prometiendo fidelidad eterna entre ellos y sus familias. Entonces David se fue, y Jonatán regresó a la ciudad.